Dios les bendiga a todos en este día. Es una gran bendición que Dios me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales como Facebook Live, YouTube y otros. No solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema Viviendo entre los escombros espirituales. Así que busque su Biblia para que pueda dar lectura conmigo de la misma y de esta manera ser edificado por medio de la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en la epístola de Judas, en los versos del 4 al 6, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para suplicarte, oh Dios, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver, oh Dios, lo que no vemos, que podamos percibir aquello, Dios mío, que intenta de manera encubierta, oh Dios, entrar en lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón, y que podamos, Dios mío, poder ver tu gloria y sentir tu presencia en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo, mis amados, en tiempos muy difíciles. Como dijo el apóstol Pablo, tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso del 1 al 5, el apóstol dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo dice, a estos evita. El profeta Isaías, hablando de estos tiempos del fin, escribió en el capítulo 5, en el verso 20, así: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, amado, que cualquier cosa o conducta es buena. Esos son los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Pablo le escribió en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El apóstol San Pablo, en sus cartas, siempre advirtió de la conducta de los creyentes de su tiempo y del tiempo del fin. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 13, verso 24,
le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y en Mateo 7:15 dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es, muy camuflajeados. Gloria a Dios. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena y trastornará la fe de algunos. Hoy quiero hablarle viviendo entre los escombros espirituales. Se dice que la basura de algunos es tesoro de otros. El que vive entre los escombros tiene un trastorno psicológico llamado el síndrome de Diógenes, que la sufre lo que acumulan todo tipo de desperdicio. Diógenes fue un filósofo griego que convirtió la pobreza extrema en una virtud. Decía que no todos podían ser realmente pobres, pues para ser pobre había que haber nacido con esa virtud. Él vivió en Atenas como vagabundo entre grandes cantidades de escombros. En el mes de febrero, en el año 2018, en la ciudad de Denver, Colorado, después de 383 días de muerto, encontraron a Charles Fraile enterrado entre los escombros en su casa. Después de 6 visitas de la policía a su hogar, por fin lo encontraron entre los escombros. Otros sufren de friganismo. Estos son los que comen de la basura, no por necesidad, no porque tienen hambre, no porque no tienen dinero, sino que comen de la basura solo por enfermedad. Así como el síndrome de Pica, que afecta a aquellos que comen plástico, arena o plasticina. Todos estos trastornos físicos y mentales también están afectando en estos tiempos del fin, de una manera u otra, espiritualmente hablando, a la iglesia de Cristo, que vive entre los escombros espirituales. El apóstol San Pedro lo describe así en 2 de Pedro capítulo 2, verso del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y en 2 de Pedro capítulo 2, verso 13, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pablo dice de ellos en 2 de Corintios 11, los versos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y leemos también, amados, en Hechos capítulo 20, verso 29 al 32, porque yo sé, dijo el apóstol San Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Judas, el apóstol, los llamó los sensuales, los que no tienen al Espíritu. El que vive entre los escombros espirituales no se consagra a Dios, pues vive una vida descuidada, como las 5 vírgenes que no tenían aceite. La Biblia nos relata que las 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, pero solo 5 tenían aceite de reserva. Estos, amado, que se entiende lo que se entiende con los escombros espirituales, alabado el Señor, es que el enemigo de las almas de nuestros tiempos, hermanos, del fin, está haciendo todo lo posible para lanzar todo tipo de escombro doctrinal para que la iglesia se desvíe de la verdad. Alabado el Señor. Los que están entre los escombros se desvían de sus principios doctrinal, de la sana doctrina que han creído durante muchos años. El que vive entre los escombros no se somete a Dios y mucho menos a la palabra de Dios, pues viven entre los desperdicios, entre lo inservible, entre la basura doctrinal, que es lo que queremos hablar en el día de hoy. No de algo físico ni un trastorno mental y psicológico que lamentablemente algunos enfermos sufren de esta situación y de estas enfermedades, sino de lo doctrinal, de lo espiritual, de lo que el enemigo está queriendo hacer para desviar a la iglesia de Jesucristo de su principal objetivo, de predicar la sana doctrina, de predicar el santo evangelio, para que aquellos que no conocen a Dios se conviertan, sean transformados, libertados por el poder del Señor y entienda la sana enseñanza de la palabra del Señor. Hay cristianos que entre los escombros se sienten bien. En 2 de Pedro capítulo 2:10 dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e en inmundicia. Todo esto como si fuera normal. Porque el que vive entre los escombros espiritual, amado, aleluya, piensa que todo es normal. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2:22, pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En la iglesia de Cristo hoy hay pastores que le están dando a sus miembros comida chatarra. De estos pastores habló Judas en el verso 12 y 13 y lo describe de la siguiente manera: de lo que dan comida chatarra, escombro a la iglesia, habiendo pan de vida. Judas lo describe así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El diablo, amado, está buscando dónde echar todo su escombro doctrinal de enseñanza falsa con envoltura cristiana y bíblica, camuflajeada de tal manera que el pueblo de Dios lo acepte como la verdad. Dios nos llama hoy a salir de entre los escombros y a desear la leche espiritual no adulterada de la palabra, para que por ella podamos crecer para salvación. La palabra de Dios no adulterada o mezclada. No queremos otro evangelio. No es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban, nos desvían, nos confunden. Aleluya, queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Iglesia, abra los ojos. El enemigo está buscando dónde echar todo su escombro, utilizando a predicadores fundamentalistas. Y cuando digo fundamentalista, en algunas o más bien quizás la mayoría de las doctrinas fundamentales, como el retorno de Cristo a la tierra, como el nuevo nacimiento, aleluya, como que Cristo nació, murió y resucitó, la segunda venida de Cristo, aleluya, el rapto de la iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo, pero lamentablemente con un evangelio, alabado el Señor, distorsionado, un evangelio, amado, adulterado, diluido para confundir al pueblo del Señor. El hijo pródigo, amado, vivió entre los escombros. Para él ya la basura no le apestaba, pues hasta deseaba comer de las algarrobas. Así le pasa, hermano. El enemigo trabaja poco a poco. Y ya lo falso, lo antibíblico, lo que apesta a muchos pastores y a muchos hermanos y a mucha iglesia, ya no le apesta. Hoy hay muchos pastores metiendo la basura doctrinal a sus congregaciones en el vientre del caballo de Troya, sin que los miembros lo sepan, trastornando y enfermando la iglesia, el cuerpo de Cristo, con tanto escombro doctrinal, envenenando la iglesia de Jesucristo. Poco a poco, al comienzo, amado, choca, al comienzo tiene mal olor, al comienzo la basura, el escombro doctrinal que el enemigo echa a la iglesia, huele raro y hasta incluso se ve raro, pero poco a poco la iglesia se va acostumbrando hasta que ya ni le apesta. Si has estado viviendo entre los escombros, aleluya, hoy de allí Dios te quiere rescatar. Dios quiere sacarte del muladar, como dice el Salmo 113, versos 7 al 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para haceros sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere, levantar al caído, gloria a Dios, al que está confundido, al que se le ha desviado, alabado Dios, de la sana doctrina, a aquel que se le ha echado tanto escombro doctrinal que hasta incluso lo ha confundido. No seas, amado, un vertedero del diablo, sino un recipiente para la gloria de Dios. Estamos viviendo en estos tiempos difíciles. La iglesia tiene que buscar a Dios. La iglesia tiene que meterse a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. Gloria al Señor,
para que de esta manera no ser confundido, para que de esta manera no lo desvíen, para que de esta forma no se le eche todo este escombro doctrinal de estos últimos tiempos, que el enemigo, sabiendo que le queda poco, ha descendido con gran furia. Alabado Dios, para con ese motivo confundir la iglesia y que la iglesia deje la sana doctrina. Aleluya, tanta doctrina falsa. Gloria al Señor, el calvinismo, Jesús solo. Alabado Dios, y tanta herejía, testigos de Jehová, mormones y tantas otras enseñanzas, hermano, que el tiempo nos faltaría. Gloria al Señor, para poder hablar de cada una de ellas. Pero de una manera sutil, el enemigo de las almas está echando toda esta basura, todo esto escombro doctrinal a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, sin darse cuenta, se ha enfermado, se ha contagiado. Gloria a Dios, con todos estos escombros. Pero ya se siente bien, ya no se dan cuenta, porque los pastores han introducido estas enseñanzas falsas poco a poco en el vientre del caballo de Troya, que fue tomado, amado, aleluya, como un trofeo de guerra, pero adentro había el enemigo de esa ciudad. Así por medio del caballo de Troya, los pastores están introduciendo toda clase de doctrina falsa. Pero no queremos ser un vertedero del enemigo de las almas, sino ser un recipiente de la gloria de Dios. Queremos servir al Señor con integridad, buscar a Dios de todo corazón, rendirnos a los pies de Jesucristo cada día, para que de esta manera Dios nos ayude, nos guíe por el camino de la justicia y de la verdad. Que no nos deje, alabado Dios, extraviarnos, que no nos confundamos con tanta doctrina falsa. Alabado Dios, que se ha estado introduciendo solapadamente con un barniz evangélico, con una envoltura de sana doctrina, amado, pero para desviar al pueblo de Dios. Por eso queremos ser un recipiente para la gloria de Dios. Aleluya. Queremos que el tesoro de Dios esté en este vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias. Te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que no permita que los escombros doctrinales, el desecho del infierno, oh Dios, sea depositado, arrojado a la iglesia de Cristo. Que los cristianos que te estén buscando en espíritu y en verdad no se desvíen de la sana doctrina. Que tú les ayudes, oh Dios, a ver lo que ellos no ven. Oh Dios eterno, mira aquellos que están buscando, Señor, la salvación en Cristo. Dios amado, permita, oh Dios, en el día de hoy, que tu iglesia tenga la sana enseñanza, el evangelio eterno, para que todos aquellos desviados, para que todos aquellos confundidos y perdidos en el pecado encuentren refugio en tu palabra, refugio, oh Dios, en tu iglesia. Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria para ti. Amén. Amén. Aleluya. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.